Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Buenos días también a los que nos siguen a través de la página. Vamos a ver esta conferencia. Es la conferencia número 8 del temario. En esta conferencia vamos a entender el aspecto de qué es la evolución, la involución y qué es la revolución, ¿sí? Debemos descubrirnos a nosotros mismos en un sentido en el que estamos inmersos aquí, en este mundo, y hay unas leyes que nos rigen y nos rodean, ¿sí? Hay una naturaleza que se desenvuelve también, que desconocemos, y la ignorancia de nosotros frente a todo lo que sucede alrededor nuestro, pues es lo fundamental para pensar que no existe nada de esto, ¿sí? Pero hay una realidad, y la realidad es que así como está la ley de la gravedad, así como está la ley que aplica para diferentes aspectos en la física, en la química, en todo, en las matemáticas y todo, asimismo también nosotros vamos a descubrir estas dos leyes que también nos están aplicando, y se llama la ley de la evolución y la involución. Si nosotros vamos a ver estas dos leyes, estamos pensando en la evolución relacionado, por ejemplo, con la teoría de Darwin, ¿sí? Nosotros nos hablan de evolución y ya nos imaginamos también de pronto lo que recordamos acerca de eso, pero vamos a ver que esa no es la evolución que vamos a tratar acá. Nosotros aquí vamos a hablar de la evolución de las tres partes que somos y de cómo se desenvuelven esas tres partes en el proceso evolutivo e involutivo de la naturaleza de nuestro mundo. Debemos recordar que somos tres partes y que cada una de ellas está haciendo un proceso también, ¿sí? Y vamos a mirar cuál es el proceso con estas dos leyes. Bueno, nosotros relacionamos la evolución con todo lo que va para mejor, ¿sí? Es de recordar que cada uno de nosotros pudo haber escuchado a los ancianos o pudo haber escuchado a otras personas diciendo no, siempre más adelante, espérese que más adelante todo va a ser mejor. No, sí, ya va a avanzar la medicina, ya va a avanzar esto. No, espérese, verá que los científicos, eso todo va a evolucionar, la tecnología, y todo va a ser mejor. Y sí, podemos decirlo hasta un punto, ha mejorado muchos aspectos la tecnología, ha ayudado al desenvolvimiento de partes de la medicina, de partes de la química, de muchas cosas, ha ayudado. Pero también debemos descubrir que no todo ha sido bueno, ¿sí? Lastimosamente, la tecnología y la evolución de toda esta parte científica no solamente ha sido para bueno. Vamos a darnos cuenta que en esta época, cuando se había visto tanta violencia, en muchos sentidos, tanta violencia con la tecnología. Si miremos todos los juegos, todo lo que está haciendo por ociosidad, todos los programas y todo, hay mucha violencia. Sí, era lo mismo en el Coliseo Romano, dirán otros, antiguamente, pero es que ahorita está masificado, ¿sí? Ahorita ya no es solamente allá en tal o cual lugar, no, ahorita todos tienen acceso a todo. Y asimismo también podemos descubrir toda la degeneración a la cual hemos llegado, por ejemplo, con el sexo. Uno se va a dar cuenta, y es bien curioso, que antiguamente era hasta un tabú y era muy complicado que la persona llegue, inclusive antiguamente, pues estaba hablando de tiempos 100 años, 80 años, 60 años para atrás, la persona hasta llegaba al matrimonio sin saber cómo era que iba a experimentar el matrimonio, qué se hacía en el matrimonio, ¿sí? Era muy curioso. Pero estoy hablando del tema sexual, pero ahorita estamos en una degeneración tal que niños de 7, 8, 9 años ya están consumiendo pornografía y la que sea. Entonces, bueno, no ha servido para todo bueno. Sí, hemos podido llegar a ciertas cosas interesantes, pero otras han sido muy negativas para nosotros mismos. Siempre ha habido guerras, pero es que ahorita las guerras son por todo lado. Ahorita la guerra biológica, la guerra química, ¿sí? La guerra fría, la guerra... Todo ahorita está... supuestamente que iba a estar para mejor, pero ahorita todo está peor. Peor también está porque todo es masificado con la globalización de la información. Nunca había habido tanta degeneración a nivel global como ahora. Nunca nos habíamos, digamos, permitido
dañar tanto cada una de nuestras partes, de la parte mental, la parte emocional. El cuerpo físico ahorita está contaminado porque supuestamente la química y la genética y todo ha evolucionado para que se mejoren los alimentos. Pero ¿cuál es la evolución de los alimentos? Todos los transgénicos tienen involucrado unas moléculas químicas para que resistan a los venenos, supuestamente para seguridad alimentaria y una serie de cosas. Pero esas moléculas dentro de los alimentos, cuando entran a nuestro cuerpo, están causando cánceres y están causando un deterioro del cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la evolución de mejorar los alimentos? No, ahorita la mayoría de las cosas que comemos es peor, ¿sí? Vamos a decirlo francamente. Entonces, ¿dónde está esa grandiosa evolución que pensábamos que siempre todo iba a ser mejor? Lo que pasa es que la hermana gemela, pero en equilibrio de la evolución, se llama la involución, ¿sí? En todo debe haber un equilibrio, ¿sí? En todo hay un equilibrio. Lo que pasa es que nosotros a veces no somos capaces de entenderlo o de verlo o de percibirlo, pero en todo hay un equilibrio. Y esta hace parte de las leyes del equilibrio. Entonces hay una parte que está evolucionando hasta un punto, y la evolución va a llegar a un punto, pero luego de la evolución viene la involución, ¿sí? Acá ya no estoy hablando de la percepción que tengamos nosotros de lo que es evolutivo o no. Acá estoy hablando que hay algo definido, que la ley de la evolución llega hasta un punto, pero ya después de ese punto viene la involución para equilibrar y generar un ciclo. Puede que nosotros pensamos que ahorita estemos en evolución, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en este momento la humanidad está en una parte involutiva, toda la humanidad. Entonces nosotros, el concepto que tengamos nosotros puede estar diferente a la realidad. Bien, miremos entonces que todo este ciclo tiene un porqué, y aquí vamos a ver cómo evolucionan e involucionan estas tres partes que somos, ¿sí? Es bien importante entender que esa es la conferencia. Y vamos a descubrir también qué es la revolución, porque la revolución nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a ayudar a poder quitarnos de encima este ciclo de estar evolucionando, involucionando, evolucionando, involucionando. La revolución nos va a ayudar a salirnos de ese ciclo, a salirnos de esa mecanicidad, ¿sí? De estarnos equilibrando a las malas, porque nosotros no hacemos una revolución en nuestro interior para buscar el verdadero equilibrio en todo sentido. Bien, entonces miremos que todo tiene un principio y todo parte de algo que ya hemos explicado, pero lo vamos a volver a explicar acá. Abramos la mente, démonos la oportunidad de descubrir esta realidad, démonos la oportunidad de entender esto, ¿sí? Aquí lo diremos directamente, no somos politeístas, ¿vale? Acá la cuestión es el entendimiento de lo que es el espíritu y la divinidad en todo sentido. Y hay un Dios absoluto. Ese Dios absoluto, ¿sí? De todas las culturas, religiones, de todos los hombres, de todo el universo, ese Dios absoluto, a través de 7 rayos de sabiduría, ha desprendido unas chispas, ¿sí? ¿Qué son esas chispas? Siempre lo diremos aquí. Esas chispas son una gotica de ese inmenso mar que es el absoluto. Quiere decir que como gotica tiene las mismas propiedades y capacidades de ese absoluto. ¿Bien? Bien, pero esa chispita en un punto, ¿qué va a hacer? Esa chispita es esta partecita que también va a estar dentro de nosotros. Pero esa chispita tuvo un comienzo. Y esa chispita que sale a través de los 7 rayos de sabiduría, ¿sí? ¿Cuáles son esos 7 rayos de sabiduría? No voy a acá profundizar en esto, pero la realidad es que cada uno de nosotros trae una verdadera vocación, y la verdadera vocación es de la chispa. Alguno de estos rayos de sabiduría será, por ejemplo, es un ejemplo, este puede ser el rayo de la medicina, este puede ser el rayo relacionado con la ley, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí?
Y cada chispa viene con una verdadera vocación. ¿Para qué? Para servir a las demás. ¿Bien? Entonces sale por uno de estos 7 rayos, que son 7 rayos de sabiduría. Y a través de esos 7 rayos de sabiduría va a entrar a la manifestación. ¿Cómo se llama la manifestación? ¿O cómo pues, se puede definir acá la manifestación? La manifestación es que va a entrar a este proceso. ¿Para qué? Para rescatar amor y sabiduría. ¿Sí? Viene acá por amor y sabiduría. Por eso viene la chispa a la manifestación. ¿Sí? Y la chispa va a llegar acá y va a empezar en este punto. Va a empezar acá en este punto. Y aquí la chispa que viene completa. La chispita viene completa de acá. Voy a hacer... Sí, metámosla por acá. Atraveso todo. Listo, llegó ahí la chispita. ¿Sí? Y esa chispita se divide. Esa chispita se divide. ¿Se divide en qué? Se divide en un 3% de conciencia libre. ¿Sí? Y se divide en un 97%, ojo, que es atrapable. Atrapable. ¿Sí? O sea, ese 97% se puede atrapar. Este es libre y ese no se puede atrapar, pero este 97% sí es atrapable. Ella se divide en esos dos para empezar un proceso de manifestación. ¿Listo? ¿Entendido acá esto? Cuando dice que la chispa de la medicina es que el personaje va a ser bien a ser un médico, la otra un abogado. Pero no es así como nosotros pensamos, ¿sí? Porque en un momento yo digo, no, venga, es que está dando plata al ser médico, metámonos a ser médico, ¿sí? No, es que ser abogado, es que mi fulano de tal, mi tío tal es abogado y es como bueno y mire que eso se puede, entonces no, porque eso ya es una decisión que estoy tomando con mi ego, con mis intereses. Aquí la chispa tiene una verdadera vocación y esa verdadera vocación puede ser que la persona acá estudie, tenga un cartón de músico, pero el rayo de la chispa sea de medicina, es un ejemplo. ¿Sí me entiende? Entonces, o sea, no tiene, a veces... Podría acceder a todos los conocimientos sin necesidad de asistir a ninguna... Exacto. O sea, la chispa verdaderamente, cuando hace este trabajo de amor y sabiduría, va a poder alcanzar plenamente su verdadera vocación. Su verdadera vocación. Miremos, por ejemplo, que existen los servidores de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los servidores de Dios? No estoy hablando acá de los de las religiones, no estoy hablando de los pastores ni los padres, no. Estoy hablando que los servidores de Dios, por ejemplo, son los arcángeles, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que cada ángel o arcángel tiene una vocación. Si vamos a hablar, pues acá no es para hablar de ángeles ni nada, pero es para entender lo de la vocación del ser, ¿sí? Michael, por ejemplo, o Rafael está relacionado con el rayo de la medicina. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces va por ese lado, ¿sí? Está relacionado con... Ese es el rayo de sabiduría de la chispa. Y por eso es que cuando él complete un proceso de amor y sabiduría y pueda limpiarse plenamente, va a poder desarrollar su verdadera vocación plenamente y ayudando a todas las personas. ¿Sí? Es en eso. No el cartón que se tenga acá ni nada, no tiene nada que ver con la vocación. Puede que sí, puede que no tenga nada que ver. Sí, la mayoría no tiene nada que ver. Bien, entonces ese 97% atrapable va a empezar a atraparse, pero para seguir entonces y entrar a la manifestación se dividió y entra a un reino que es el reino mineral. No sé si estoy tapando a don Miguel. A ver, en el reino mineral, ¿qué va a pasar acá en el reino mineral? Pues resulta que aquí hay 2 partes y recordemos que somos 3 partes, ¿cierto? Aquí hay 2 partes que es el 97% atrapable, que nosotros lo conocemos como el alma, y hay otra parte que es el 3% libre, que lo conocemos como el ser. Bien, como el padre, la madre, la parte superior de nosotros. Pero acá falta la tercera parte, que es la parte física. Pues va a entrar a la manifestación física y el mineral... el cuerpo físico del mineral, ¿cuál es? Es una roca.
El cuerpo físico es una roca, es una piedra, ¿sí? Es un mineral. Pero ese mineral, aunque nosotros lo vemos ahí inerte y demás, él dentro de sí mismo está cumpliendo unas leyes, ¿sí? Simplemente con el hecho de que sus átomos estén juntos, está denotando que ahí hay algo superior que está en él, ¿sí? O si no, pues sería solo átomos. Es un ejemplo, ¿sí? Quiere decir que a él también le aplican unas leyes. Quiere decir que él también hace parte, o sea, una roca, el mineral, hace parte de la manifestación de la naturaleza. Y miremos que tiene algo bien interesante esa roca. ¿Por qué? Porque si ese es el cuerpo físico, esa roca tiene también un cordón de plata, ¿sí? Y ese cordón de plata está conectado a algo que nosotros conocemos como un gnomo. ¿Sí? Listo. El gnomo o pigmeo, ¿qué es? Es este 97% que se va a empezar a atrapar. El gnomo y pigmeo es lo que nosotros conocemos como el alma, ¿sí? O sea, pero el alma no se llama alma acá, sino se llama gnomo, ¿sí? ¿Sí me entienden? El alma de los minerales no se llama alma, sino se llama gnomo o pigmeo. Listo. Pero ¿qué más hay acá? Él también tiene la otra parte, porque él está conectado con su chispa, ¿cierto? Con su chispa, la chispita. ¿Y esa chispa qué es? Es el 3%, ¿sí? El gnomo, ¿qué viene a convertirse? El gnomo viene a convertirse en ese 97% que es atrapable. Y aquí empieza a contaminarse un poquitín, ¿sí? Aquí empieza a contaminarse. ¿Cómo empieza a contaminarse? A ese ser le dan una forma de empezar a manifestarse. Y esa forma de empezar a manifestarse y de percibir su mundo se conoce como un cerebro, que es el cerebro emocional. Quiere decir que estos son seres monocerebrados. Tienen esa percepción de ese solo cerebro, de esa forma de percibir que es el emocional. Los gnomos son muy emocionales, ¿sí? Y ellos van a empezar a fabricar defectos. ¿Por qué? Porque está la piedra ahí quieta, pero ellos van a ir a hacer un estudio de acuerdo a su mineral y de acuerdo al rayo. Ellos van a ir a algo que son los colegios, ¿sí? De los gurús devas de la naturaleza. Gurús devas de la naturaleza. Los gurús devas de la naturaleza entonces instruyen a los gnomos, ¿sí? Los gurús devas, ¿quiénes son? Son seres también, ¿sí? Que tienen esa vocación, que tienen esa función en el universo. Son seres también. Listo. Entonces los gurús devas cogen a los gnomos y entonces es como, hagamos de cuenta como si los gnomos tuvieran que ir a estudiar de acuerdo a su mineral, ¿sí? Entonces, un ejemplo, del rayo de la medicina sale a un mineral que ayuda a curar algo, ¿sí? Entonces, no sé, digamos que ¿cómo se llama el que se cuelgan para la tiroides? El plomo, es un ejemplo, ¿sí? No, entonces resulta que que es el plomo, la piedrita que es plomo, él va a ir a descubrir todas las propiedades de su mineral, del plomo. Eso es lo que va a estudiar, pero va a interactuar con otros gnomos y con esa realidad, y va también a contaminarse, va a llenarse un poquitín de defectos, y van a ser defectos de desobediencia, defectos de ellos son a veces como medio resentidos, son como gruñones, ¿sí? Sí, son como niños, como los niños. Y los gnomos acá se empiezan a contaminar. Este 97 atrapable, ojo, atrapable, se empieza a contaminar. No quiere decir que aquí ya esté el 97% contaminado, no. Vamos a poner un ejemplo, que aquí se contamine un 10%. Se contaminó ese 97% atrapable. Listo. ¿Qué pasa? Resulta que toda esta parte evolutiva la está dirigiendo, la está administrando sabiamente también otro ser, y esa es la función que tienen del universo, y se llama Anubis. Anubis es el encargado de definir los procesos
en cada reino, ¿sí? Veíamos que Anubis es el supremo jerarca de la ley divina. Esa es su función, ¿sí? Bien, simplemente es un ser que tiene esa función, ¿sí? Es el que administra eso. ¿Y qué pasa acá? Pues el gnomo va a tener varias piedras de acuerdo a su rayo, y cuando ya se contamine lo suficiente, entonces Anubis y el ser del gnomo dicen, venga, ya paremos aquí este proceso en el reino mineral, cortan el cordón de plata, lo cortan, y entonces va a conectar estas dos partes, este que tiene el 10% contaminado con toda esa parte emocional, y este 3% que es el ser, van a ir a otro reino. ¿Cuál es ese otro reino? Es el reino vegetal. El reino vegetal. ¿Cuál es el cuerpo físico del reino vegetal? Bien, los árboles, las plantas, todo eso hace parte del cuerpo físico de este reino, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que es una plantica. Esto, entonces, esa es una planta. Esa planta es el cuerpo físico en el reino vegetal, es el cuerpo físico, pero esa plantica también está conectada, tiene su hilito de plata también, ¿sí? Tiene su hilito de plata, y ese hilo, cordón de plata, está entonces también conectado, pero este ya se ve como un niño. ¿Sí? Listo. Ese niño es esa parte del alma, pero no se llama alma. ¿Cómo se llama esa parte de alma en el reino vegetal? Se llama elemental. Así se llama. El cordón de plata está conectado al elemental, y también pues él tiene ahí su chispa, ¿no? Que es el 3% que nunca se atrapa, nunca se va a atrapar, y ese sí está libre. Entonces tiene su 3% que es su ser, tiene su alma que ya estaba, que es 97% atrapable, pero que aquí sabíamos que venía 10% atrapada, ¿no? Aquí venía 10% atrapada, o sea que ya viene acá con una contaminación, pequeñita. Bien, ¿qué va a pasar también acá en este reino? El elemental, él también tiene que asistir a donde los gurús devas a aprender sobre su especie o su familia elemental. ¿Cómo así? Sí, un ejemplo, volvamos a poner otra vez lo del rayo de la medicina. Del rayo de la medicina, entonces va a llegar aquí y luego va a pasar acá, y acá van a ser, por ejemplo, todas estas plantas curativas, ¿sí? Vamos a ver que uno, por ejemplo, es un ejemplo acá sencillo y simple. Uno tiene un dolor de estómago y le dicen, vaya, hágase con una agüita de canela, o váyase con una agüita, tómese un poquito de agua de apio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una propiedad curativa para determinada cosa. Y hay muchas plantas que tienen esa parte, pero eso, ¿qué desarrolla en la planta? Lo desarrolla el elemental según la familia, y ojo que también es según el rayo del que venga, ¿sí? Asimismo también hay otras plantas para otro tipo de cosas. Y miremos que lo más importante que vamos a reflexionar acá es que hemos perdido, la mejor forma de consumir, la planta para nuestra mejoría. Nosotros ahorita, la medicina actual, todo es cápsulas y todo es de síntesis química, ¿sí? Pero vamos a descubrir acá y vamos a reflexionar que lo que verdaderamente cura de la planta no es la molécula química, sino la acción del elemental. ¿Sí? Vemos la medicina tradicional china, que es todavía es la más elevada, es con toda la tecnología supuestamente, pero ya la medicina está en involución también. La verdadera evolución fue toda esa medicina de la antigua China que desarrolló profundamente, y la mayoría venían del Tíbet, ¿sí? Toda esa medicina profunda venía del Tíbet, y bueno, venía también de otras escuelas de los griegos de Hermes y todo esto, y ellos usaban las plantas, ¿sí? Y no era porque no, entre comillas, no era porque no pudieran sintetizarlas químicamente, no, sino porque se daban cuenta
que lo que verdaderamente cura de la planta es cuando está viva. O sea, la parte de vida de la planta es porque es el elemental que está ahí, ¿sí? Bien. Si entendemos esto, vamos a valorar muy profundamente también a las planticas. Adicionalmente, ¿qué podemos ver acá? La planta siente, ¿sí? Acá nosotros, ya estos seres del reino vegetal son bicerebrados. Quiere decir que la percepción que tienen de las realidades ya no solamente es con el cerebro emocional, sino ellos tienen dos cerebros. Ellos tienen el cerebro emocional, no lo voy a escribir completo, pero sabemos que es el emocional, C, y el cerebro motor, instintivo, sexual. Quiere decir que ellas tienen una forma de movimiento también, ya lo habíamos explicado en la conferencia de las dimensiones. ¿Por qué? Ustedes van a ver que los girasoles giran con el sol. Parte del movimiento de las plantas se va a dar en su etapa vegetativa, que es de crecimiento, ¿sí? Entonces las plantas se mueven, tienen cierto movimiento, ¿sí? Tienen la parte instintiva, de que están desarrollando según su instinto. Ellas responden al estrés, responden a la falta de agua, a la falta de luz. Ellas responden instintivamente, y veamos que instintivamente, por ejemplo, cuando cambian las estaciones, la planta instintivamente sabe que está percibiendo todo a nivel climático y bota las hojas, saca sus flores, ¿sí? Luego otra vez bota las flores, se llena de frutos y luego se llena de hojas, y todos esos procesos internos en la planta son una parte instintiva que tiene la planta. O sea, toda esa programación que nosotros conocemos como la programación genética, esa programación genética está relacionada con todo el instinto. Bien, miremos entonces qué pasó. Rápidamente contaré una evaluación o un experimento que hicieron por allá, creo que fue en la antigua Rusia, ¿sí? Pusieron en un invernadero unos sensores, así como los que le ponen a las personas para monitorear las ondas cerebrales. Le pusieron a las plantas de ese invernadero todos esos aparaticos, ¿sí? Hicieron un experimento hasta qué punto entonces ellas sentían, y resulta que llegaba una persona a destruir todo, a volver una nada todo. Llegaba, les hablaba mal, les gritaba, las cogía, las rasgaba, las rompía. Eso entró y acabó con el invernadero, ¿sí? Listo. Y empezaban a mirar, y esos monitores estaban al full, ¿sí? Primero estaban tranquilas y después estaban al full todos los monitores. No era por el movimiento de la persona, estaban monitoreando cómo sentían las plantas, ¿sí? Y habían unas que seguramente estarían más lejitos de donde estaba pasando todo. Entonces no es de acuerdo al movimiento. Ellos sabrían hacer las cosas. Y en un punto llegó otra persona, ya salió esa que destruyó todo, llegaba, les hablaba bonito, venga, y las arregló y las puso bonitas y todo, y dejó pasar como 6 meses, no sé cuánto tiempo pasó. Después le volvieron a conectar a las plantas todo, ¿sí? Todo para monitorearlas. Y la persona que había hecho el daño en un principio, cuando venía a 1 kilómetro, las plantas ya estaban estresadas porque ya sentían a la persona. Nosotros podemos buscar eso también en internet y todos los experimentos que se han dado. Inclusive les ponen música a las plantas, y de acuerdo a la vibración de la música, las plantas responden de una forma más acelerada o menos acelerada, ¿sí? O sea que tienen una forma de sentir. Lo que pasa es que nosotros estamos ignorando ese tipo de realidades, pero ellas tienen una forma de sentir. Bien, miremos entonces que ese 97, que está atrapable, que venía de ser un 10 acá, se va a seguir contaminando, ¿sí? Y aquí, ¿qué va a desarrollar? Aquí desarrollaba la antipatía, o sea, toda la parte emocional la iba desarrollando acá, pero aquí va a desarrollar, es la parte, por ejemplo, de la competencia. Las plantas se estresan, tienen estrés hídrico, estrés por luz, compiten con otras por el alimento, compiten contra plantas parásitas, sufren, ¿sí? Y todo eso les va a generar defectos también a las plantas. Así no lo veamos así, pero es una realidad. Ellas van a empezar a desarrollar esos defectos relacionados como más que todo con la envidia. La envidia es la que está como relacionando mucho ahí, porque la envidia está íntimamente relacionada con la competencia. Eso es una pista psicológica acá que también debemos reflexionar. Que uno dice, no, uno lo ve como virtud. No, yo soy competitivo, ¿sí? No, pero lo ve como virtud. Pero detrás de esa competencia
está desarrollando es la envidia. Entonces, pues no es una virtud, ¿sí? Vamos a entender que ese 97 llega a un punto, vamos a decir acá, por ejemplificar, se contaminó un 25%. Listo. ¿Cuántas veces estuvo? Muchas veces estuvo en una planta, en otra planta, pero de la misma familia, del mismo rayo, siempre está ahí. Entonces primero fue una planta de esto, luego otra planta de esto, y pasaron muchos años de planta en planta, de planta en planta, tomando diferentes cuerpos físicos de planta, y ya cuando se contamina lo suficiente, Anubis y el ser dicen ya hasta aquí llegó, súbanlo para el reino, el siguiente reino. ¿Y el siguiente reino cuál es? Es el reino animal. Es el reino animal. Bien, en el reino animal, entonces, ¿cuál va a ser el cuerpo físico? Pues un animalito, ¿cierto? Vamos a hacer acá un osito. Un osito que se ve como marrente, pero es un osito. Es un oso. Ese oso es el cuerpo físico de un animal, ¿cierto? Pero él tiene su cordoncito de plata. Él tiene su cordón de plata. Y ese cordón de plata, ¿a dónde va? También a esta parte que venía aquí de 25%, ¿no? Venía de acá. Pero ya no se llama elemental ni se llama gnomo como en estos dos reinos, sino acá él se va a llamar es así como, es más grandecito, se llama ánima. Nosotros vamos a encontrar que hay muchos conceptos trastocados o equivocados que tenemos, ¿sí? Porque inclusive en la parte de orientación y cultura que tenemos acá por este lado, estamos en Colombia, es orientación católica, y inclusive había por allá unos rezos y todo que es para las benditas ánimas del purgatorio, ¿sí? Pero las ánimas son de los animales, estamos mal refiriéndonos, porque nosotros recordemos, en el estado humano, que ya voy para allá, ya vamos a explicar eso, se llama alma, pero aquí es ánima. O sea, nosotros realmente cuando estamos a las benditas ánimas, pues le estamos rezando a las almas de los animales. O sea, no estamos refiriéndonos a nuestros difuntos. Bien, esa ánima también está, este está conectado también a la chispa, ¿no? A la chispita, que es su 3% de conciencia. Su 3% de conciencia libre y que no se atrapa. Bueno, miremos, aquí él tiene una percepción de la realidad también, que son los bicerebrados, ¿sí? Él también es un bicerebrado. Quiere decir que tiene el cerebro emocional y tiene este segundo cerebro que es el motor instintivo sexual también. Cerebro motor instintivo sexual, ¿sí? Y acá desarrolla mucho más el motor y también desarrolla mucho más el sexual, porque los animales ya se mueven mucho, bastante, ¿sí? No es como la planta que está ahí sembrada, y tienen también una parte instintiva, ¿sí? Y se reproducen sexualmente, pero ya en otro sentido, porque aquí vamos a mirar que en el reino animal hay un defecto que es el que está por ley. En el reino animal está por ley. En el reino animal es ley desarrollar este defecto, y es el yo fornicario. Recordemos qué es fornicar. Nosotros siempre pensamos que fornicar es sexo antes del matrimonio o es adulterio, pero no. La realidad de esa palabra fornicar viene de fornicare, que es desperdiciar. Y vamos a decirlo, lo que más desperdiciamos nosotros es nuestra energía de vida, que es la energía espiritual, que va a caer a la parte para la creación en el sexo. Entonces, lo que más nosotros desperdiciamos es nuestra energía creadora, que es la vida de la semilla, del varón y de la mujer. Eso es lo que más desperdiciamos, y ese es el yo fornicario. Ellos lo desarrollan y es ley fornicar en el reino animal. ¿Por qué? Porque así se van a reproducir y van a reproducir toda su especie. Pero cada fornicación está contaminando más rápidamente esa ánima. Entonces esa ánima se va a contaminar en un punto
que acá estaba 25%, que es 10 acá, 15 acá, aquí va a llegar, vamos a poner un ejemplo, que va a llegar a un 40% de contaminación. ¿Cómo lo va a desarrollar? Expulsando su simiente, pero también ustedes van a mirar que los animalitos, ellos, si son carnívoros, por ejemplo, ellos van y tienen que matar a otros animales para comer, ¿sí? Y ellos van y pelean con los otros animales por comida, por territorio, por, o sea, hemos dicho, todo eso que está desarrollando. Acá ellos desarrollan yoes de violencia. Acá ellos desarrollan también una parte de las obras relacionado con la ira, con la parte motriz. La ira es muy motriz, es muy mecánica. Y ellos van a desarrollar toda esa contaminación a través en ese reino, ¿sí? Quiere decir que toda la mayoría de la contaminación relacionado con toda esa violencia, yoes asesinos, todo eso se desarrolló en el reino animal. ¿Listo? La brutalidad, todas esas cosas se desarrollaron en el reino animal. Bien, sigamos entonces. ¿Qué pasa? Pues continuamente ese animalito va a morir, va a nacer, va a morir, va a nacer, va a morir, va a nacer. Y entonces estas dos partes van a estarse conectando en el reino animal. ¿Hasta qué? Hasta que ya está contaminadito y Anubis y el ser de esa alma que se llama ánima acá en el reino animal, dicen no, ya no más, cortemos acá, se va a subir de una vez al otro reino. ¿Y el otro reino cuál es? Es el reino humano. Es el reino humano. Y acá en el reino humano, ¿cuál es el cuerpo físico? Pues nosotros. Pero vamos a mirar que acá hay algo curioso. Acá hay algo curioso. Y es que acá en este reino humano, primero, el humano va a llegar lejos de la civilización. Él va a llegar primero lejos de la civilización. Va a llegar como un indígena, alejado de la tecnología, alejado de ciertos avances, ¿sí? Y él va a llegar y aquí ya esta otra parte sí se conoce como alma, ¿cierto? Que es el 97% atrapable, pero aquí viene con un 40% del reino animal. Viene con un 40% del reino animal. Bien, ¿qué también tiene acá? Él tiene su cordón de plata. Lo estaba haciendo con verde. Él viene con su cordón de plata y ese cordón de plata también está conectado a su chispa, que es su verdadero ser. Es la parte divina de cada uno de nosotros y es un 3%. Bien, ¿qué pasa aquí? Ustedes van a ver que los indígenas, ellos traen mucho de la naturaleza, ellos inclusive a veces son como aprenden a descubrir muchas cosas como animalitos, por el olfato, por los sonidos, ellos van y cazan todavía, ¿sí? Se meten a la selva, ellos tienen un conocimiento bien interesante acerca de las plantas y acerca de todo esto. Ellos en cierta forma están empezando, ¿sí? Ya la contaminación como humanos y entonces todavía traen muchas cosas de la naturaleza. Ellos están como indígenas, ¿sí? Y aquí va a empezar una serie de contaminación que es la contaminación de A12. De A12 existencias, el ser humano aquí se va a contaminar. De A12 existencias, de a grupos de A12 existencias, se va a contaminar y va a pasar de ser un indiecito, por ejemplo, acá a ser un campesino, ¿sí? Que ya está más cerca de la civilización, hasta llegar ya a la civilización, y es ya como estamos acá nosotros, ya con nuestros trabajos, con la corbatica acá, con todo, ¿sí? Listo. Ya ahí estamos. No soy buen dibujante cuando dibujo rápido. Listo. Bien, pero volvamos acá. Aquí, cuando se llega al reino humano, la percepción de todo, acá son tricerebrados. ¿Cuál es ese tercer cerebro que tenemos los humanos? Es el cerebro emocional más el cerebro motor instintivo sexual, pero más el cerebro intelectual. Quiere decir que 3 cerebros es porque también tiene la parte emocional, tiene la parte motor instintivo sexual, pero se le suma la parte intelectual.
por tener la parte intelectual es que nosotros como seres humanos podemos hacer un verdadero trabajo espiritual. Nosotros podemos empezar a reflexionar para descubrir los defectos que están en nuestro interior, que nos dominan y que estamos contaminándonos con ellos, y frenarlos y hacer un trabajo interior. Quiere decir que los animales, por carecer de ese tercer cerebro que es el intelectual, no pueden hacer un trabajo completo, digamos, de revolución espiritual. Ellos están en un proceso. Lo mismo acá las planticas, lo mismo acá estos de acá. Pero hay que decirlo, por tener la oportunidad de nosotros acá tenemos la oportunidad de ser unos condensadores de energía espiritual y de poder, mediante el despertar de la autoobservación y de la reflexión, hacer un cambio, ¿sí? Bien, quiere decir que es muy valioso estar acá en el reino humano, pero acá, este que llega acá se va a contaminar. Venía con un 40% y aquí va a llegar a contaminarse, pongámosle que en un 60% se va a contaminar acá, ¿sí? De 12 en 12 se va a contaminar y se va acercando cada vez más a la civilización. Cuando llega a la existencia número 54, ¿sí? ¿Qué pasa hasta aquí? Hasta la existencia número 54 se conoce como la evolución. Va a ir hasta acá, hasta la número 54, ¿sí? Cabe aclarar acá que los vegetales que están evolutivos son unos. Los animales evolutivos también son unos. La mayoría son esos animales de la selva, ¿sí? Ya sabemos que los humanos que están evolutivamente en el proceso están relacionados con esos primeros que son los indígenas y todo esto. Pero aquí, a partir de las 54, ¿qué pasa psicológicamente? El cerebro intelectual, acá a partir de las 54, el cerebro, y esto es en 12 grados, se sigue degenerando la persona, el cerebro intelectual se pone al servicio del instinto. Quiere decir que aquí ya estamos otra vez para atrás. Aquí ya estamos es como animalitos, pero pensantes. Quiere decir que usamos el intelecto para satisfacer nuestros instintos. Y en función de satisfacer nuestros instintos, hasta diseñamos tecnología, diseñamos esto, pero ahí ya estamos es en la involución. Por eso es que hay que reflexionar bien en esa otra parte. Listo, el cerebro intelectual se convierte al servicio del instinto y nosotros, o sea, esto pasa psicológicamente porque perdemos la autoobservación, la capacidad de dominarnos a sí mismos y de reflexionar. Y por esto es que nos vamos a degenerar más rápido, más rápido. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo físico que está acá, este cuerpo físico que está acá, ¿sí? Tiene también su conexión, tiene su cordón de plátano, ¿sí? Pero ya cómo va a aparecer esa alma, ¿sí? Esa que ya es el alma, porque recordemos que acá sí ya se llama alma, en el reino humano se llama alma, pero esa alma ya se va a ver contaminadita. Y ese simbolismo de la contaminación se ve así, ¿sí? Esa es el alma contaminada, ¿sí? Nuestra alma contaminada se ve como eso. ¿Y esta contaminación qué es? Más o menos de por aquí para acá ya vamos a estar en un 97% de contaminación. O sea, ya no es que sea 97 atrapable, no, es que ya vamos a hacer que estábamos cerca al 80 o al 97% contaminada esa alma. Quiere decir que este se ve así porque es que este está ya todo negrito. No hay que más contaminar. Ya este está supremamente negrito, ya está todo contaminado de defectos, ¿sí? Bien, pero ojo, que recordemos que no solo somos eso. Acá también está la chispa de nosotros. Y recordemos que esa chispa está adquiriendo un conocimiento muy, muy importante, porque esa chispa, miren desde dónde nos está acompañando a nosotros. Y acá han pasado miles de años, y ha pasado por todas nuestras existencias de humano. O sea que aquí cercana a la 108, Él sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que podemos hacer. Él conoce todos nuestros destinos que hemos pasado y Él conoce cómo cambiar ese destino. Porque nosotros vamos a decirlo, podemos cambiar también la parte del destino. Este 3% que está acá está apostando porque la persona se revolucione contra los defectos.
Pero ¿qué pasa? Que si la persona voluntariamente no hace un trabajo interior, si la persona voluntariamente no va y se da cuenta de, venga, no, ya este defecto ya no más, uy, no, ya voy a cambiar esta forma de responder, esta forma de hablar, esta forma de actuar, uy, no, venga, yo quiero experimentar amor en el sexo, uy, no, yo quiero experimentar esto que es lo real acá de la vida, ya no más placer y deseo, que ya eso me vacía todo el tiempo, ¿sí? Ya siente que es un hastío, ya dice, no, venga, quiero, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde está la verdad? Y esa es la revolución que ahorita voy a explicar, y esa es la que nos va a ayudar a salirnos de acá de la rueda. Pero si la persona no cae en cuenta de todo eso y dice, no, eso acá, aprovechemos que la vida es placer, diversión y no sabemos qué va a pasar después, entonces toca vivirla al máximo. Entonces si me encuentro acá a tal persona y me da papaya, pues yo voy al sexo con ella. Si este me da papaya, lo tumbo. Es que soy abeja, es que soy avispado, es que yo soy bien inteligente y aquí o me meto de traqueto o me meto lo que sea. Y yo pienso que eso no va a tener ninguna consecuencia. Pero nosotros sabemos que todo tiene un efecto, ¿eh? Y que toda esa contaminación, si se llega a las 108 y no se limpió voluntariamente, pues la naturaleza, ya en la involución a través de esto que está acá, va a limpiar esa alma contaminada a las malas, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues acá ya no es humano, sino acá ya nos podemos llamar humanoides, ¿sí? Porque ya esto es la involución. Y del reino humanoide, ya entonces Anubis ya dice, no, lo entrego. ¿A quién entrega Anubis? Anubis lo entrega a una jerarquía que está manejando toda la parte de la limpieza a las malas. Y esa jerarquía, muchos de los satánicos le rinden culto, porque el apellido de Tifón es el Bafometo. Tifón Bafometo es esa cabra maldita que está sentada en loto, que tiene la estrella acá y que está sentada en loto y rige todos los procesos involutivos, ¿sí? De la limpieza de esa alma. Tifón Bafometo le rinden culto, pero simplemente es una jerarquía que está manejando todo esto, ¿sí? Es el lado opuesto haciendo un equilibrio. Y el Bafometo, entonces, ¿qué es lo que está refiriéndose acá en la involución? Vamos a ver qué hay acá en la involución. Acá en la involución esto se le puede llamar el Averno, se le puede llamar el Abitsi, se le puede llamar el infierno, ¿sí? Y acá es el llanto y crujir de dientes, que esta alma contaminada va a empezar a dividirse, y esa es la próxima conferencia que vamos a ver el lunes y se va a repetir el sábado, ¿sí? Esta alma va a dividirse y va a entrar en cada uno de los llamados círculos dantescos. ¿Para qué? Para hacer una limpieza, ¿sí? Los círculos dantescos es a donde va a penetrar esa alma, se va a dividir y va a penetrar. ¿Para qué? Para limpiarse a las malas lo que no pudo limpiarse a las buenas, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Pues resulta que igual todo tiene una función y todo tiene que servir en la naturaleza. Lo que estábamos hablando con don Miguel, que todos los seres de la naturaleza cumplen una función y existe la ley del trogo, que es que un ser se alimenta de otro y así sucesivamente. Vamos a mirar que primero se va a entrar acá a este que es el reino animal pero involutivo, y ese reino animal involutivo ya se llama diferente, ya se llama el reino animaloide. Y en el reino animaloide está también un cuerpito físico, ¿sí? Vamos a poner acá mirándolo para allá, ¿sí? Bueno, iba a ser un perro pero resultó otro animal, sí. Digamos que este es el cruce del burro y el caballo. ¿Cómo es que se llama? ¿Mula? Eso, es la mula. La mula es involutiva, por ejemplo. El otro creo que se llama el macho, ¿no? El otro es el macho. Es un ejemplo. Esos son animales involutivos, ¿sí? Que esos sí, pero entonces la compatibilidad genética alcanza a crear, digamos, lo que es la mula o el macho, pero ellos salen estériles. Bien, miremos entonces qué pasa. Este es un animal involutivo. Como animal involutivo, tiene todo el bagaje de acá, ¿sí? Por eso es que esos animales son tan tremendos y tan entendidos y demás. Pero bueno, recordemos, este también
este también tiene su cordón de plata, ¿sí? Que tiene una partecita acá, que es el ánima, ¿sí? El ánima de ese que está ahí. Listo. Y también la chispa está en ambos lados. La chispa está con el ser que está acá, pero la chispa también va a estar acompañando a el alma en ese llanto y crujir de dientes de los círculos infiernos. O sea, la chispa va a estar allá y acá, allá y acá. ¿Y acá qué va a pasar? Aquí el animalito va a sufrir, porque si le pusiéramos este que es un perro, vamos a ver que ese perrito chandoso, sí, esos perritos chandosos que son recruzados, que son bien criollos y de terrazas, y esos perritos, eso les pegan, tienen unas vidas bien sufridas, les da cancha, eso, mejor dicho, tienen hijos por montón esas perritas y eso les va, mejor dicho, súper mal. Pero esos animales, bueno, pues estoy hablando de los que les va mal, ¿no? Y ellos son involutivos, ellos están teniendo un aprendizaje en ese sentido. Acá, si fuera evolutivo, sería un perro de raza pura. Pero aquí ya son todos esos perros cruzaditos con todo, ¿sí? Quiere decir, y ustedes van a darse cuenta que estos perros son súper entendidos. La gente dice, no, es que a este solamente le falta hablar, porque es que, pues claro, no ve que él ya viene con todo este bagaje, ¿sí? Por eso son tan entendidos esos animales. Efectivamente, ellos vienen con muchas mañas. Ellos son mañosos de lo que venían, porque no es que ya venían de estar contaminados. Ellos son remañosos, ¿sí? Hay perros hasta homosexuales. Bien, entonces vamos a mirar ahí cómo es esa parte en la cual se va a haber verificado eso. Listo. Pero no solamente va a estar acá de animaloide. Acá va a pasar varias existencias con este cuerpo físico y también lo van a desconectar y va a pasar al reino vegetaloide. Y el reino vegetaloide está, por ejemplo, el pasto. Dicen que el pasto está purgando también un aprendizaje y es sobre el orgullo, porque todo el mundo pisa el pasto, todos los animales, y entonces dice que está relacionado con eso. Él también tiene su parte de alma, ¿sí? Bueno, voy a ponerla acá, y también tiene su parte de la chispa, que es ese 3% que siempre es el 3%. ¿Listo? Va a pasar también aquí muchas existencias y luego lo cortan y ya, lo cortan y vuelve a tomar y lo cortan hasta que llega acá. Ya dicen, no, ya no más, ya está más limpiecito. Acá se está limpiando a las malas, ¿no? Y en el reino, acá se estaba contaminando, acá se está limpiando, ¿sí? Entonces aquí ya tiene un ejemplo, aquí tenía un 25, aquí ya tiene un 20 limpio. Listo, pasa al reino mineraloide. Y acá en el mineraloide lo mismo, son rocas, pero son rocas involutivas, ¿sí? Por ejemplo, el uranio radioactivo, el protactinio, todos esos minerales que son supremamente radioactivos hacen parte de la involución, ¿sí? Por eso es que destruyen, y la radiación lo destruye a uno, lo enferma, le daña a nivel atómico, molecular, todo. Y ellos tienen también lo mismo, tienen su parte contaminadita y su chispa. Listo. Acá también podemos ver el carbón. Y aquí se va a dar el proceso de mineralización, que el proceso de mineralización es ya lo último de limpieza de esa alma contaminada. Y acá se va a rescatar una autoconciencia. ¿Para qué? Para otra vez volver a empezar. Y entonces es como el carbón que después de millones de años de estar en este proceso mineraloide, que son millones de años, así es que el carbón llega a convertirse en diamante. Otra vez para empezar la evolución, ¿sí? Pero son millones de años. Listo. Aquí entonces es la síntesis de la ley de evolución-involución de las tres partes que somos, ¿sí? Cuerpo físico, alma y espíritu. ¿Sí? Vamos a ver cómo esa chispa siempre está apostando por sacar una sabiduría de todo eso. ¿Bien? Es un proceso de amor y sabiduría en esta manifestación, que recordemos que esta manifestación también se le conoce como la rueda del Sansara. Es un nombre, como ya lo habíamos dicho, para esa manifestación. Listo, esa es la evolución y la involución. Ahora, ¿tienen alguna pregunta para ya pasar a la revolución? Y ya terminamos la conferencia. ¿Cuáles serían los animales involutivos? Los animales involutivos, entonces son todos esos animalitos, por ejemplo, lo que hablábamos, los perritos, los gaticos, esos que ya están todos cruzados, por ejemplo, la mula, el macho, ¿sí? Los marranos son involutivos, el cerdo es involutivo,
¿Qué? El bagre, sí, tal como que el bagre también es involutivo. Ya habría que mirar, investigar también cómo es esa situación, ¿sí? Los roedores, la mayoría de los roedores son involutivos, ¿sí? Por ejemplo, y esto también lo comenté entre semana, ¿sí? Es muy interesante que nosotros aquí veíamos una conferencia que era la conferencia de la muerte, lo que muere y lo que no muere. Y en esa conferencia de la muerte nosotros reflexionábamos esto de las vidas sucesivas, ¿sí? En eso de las vidas sucesivas quería comentarles algo, y era un compañero que siempre entonces muere una persona y pues uno debería decir, bueno, ¿a dónde va a venir esa persona? ¿A dónde va a llegar esa persona? ¿Sí? Pero uno con el apego y con pues, el desconocimiento y todo, pues uno no se da cuenta de eso. Entonces el compañero tenía este conocimiento y dijo, venga, se murió mi tía ya llevaba como 20 años de haberse muerto la tía, una cosa así, no sé cuánto tiempo llevaba el compañero, contaba esta historia, no sé si la estoy contando bien, pero más o menos es así la idea. Llevaba un tiempo de muerta la tía y él se fue a averiguar, a ver dónde estaba la tía. Y llegó y se fue a averiguar, ¿dónde estará mi tía? Y por allá vio a la tía y, ¡ay, esta es mi tía! Y entonces la tía vio cómo la tía se transformaba en un perrito parecido a un French Poodle. Porque ya no estaba en estado humano, ya había perdido sus 108 existencias humanas y ya estaba de perrito. Y ese perrito lo tenían en la casa y era súper consentida, era una perrita, era súper consentida la perrita y pues era la tía. Sí, él lo pudo, digamos, comprobar, verificar él. Si cada uno de nosotros puede hacer sus propias investigaciones y hacer sus propios descubrimientos, ¿sí? Porque uno va a decir, pero es que este animalito, ¿por qué es tan apegado a mí? O ¿por qué ese animalito, mejor dicho, vive y desvive por mi papá o por fulano, por sutano? ¿Quién sabe qué consanguinidad alcanzaron a tener? ¿Sí? ¿Quién sabe qué familia era? Y entonces por eso vuelve otra vez a la casa, pero ya como animalito. ¿Sí? Ve. Pero digamos una reflexión como para darle buena vida a los animales, ¿sí? ¿Para darle qué? Buena vida a los animales. Claro, pues igual uno, vamos a decirlo, nosotros aquí no estamos para justificar, no, es que este está involutivo, por eso es que sufre y ojalá que sufra y quién sabe qué está pagando y no, pues eso no, o sea, ahí nosotros no estamos dándonos cuenta de que podemos experimentar una misericordia para con esos animalitos, ¿sí? Eso es misericordia y eso es una expresión de la conciencia y eso hace parte del amor que tenemos nosotros. Entonces, pues no es porque, entonces con esto, no, eso es tan involutivo. No, esto es al contrario, para aprender a tener misericordia con todos. ¿Sí? No. Donde, digamos, del reino vegetal, digamos, entonces términos que me dicen que permite la planta receta de medicina. Sí, pues sí. Digamos, en la población indígena sí practican esto. Sí, claro, pues veíamos que ellos vienen más cerca a toda esa parte y pues sí, ellos lo tienen bien claro. Nosotros pues no nos damos cuenta que ellas sienten y pues uno sí debería mirar a ver hasta donde pudiera pues pedirle permiso o pedirle que le ayude a uno a tal cosa, a tal otra, ¿sí? A mejorar la parte del estómago, a mejorar, no sé. La parte, cuando ya pasa la parte animal, digamos, si el ser humano consume animales, digamos que el ser humano no trata de portarse como se porta el animal, me expliquen así. Si va a comer, por ejemplo, carne de gallo fino, el gallo fino es como para peleas, entonces esta genética de que permite al animal se vuelve agresivo a la persona. Bien, eso sí ya toca, digamos, llevarlo a una reflexión. Carne, por ejemplo, de toro ese de casta de Sí, don Ezequiel está hablando de que si se consume carne de determinado animal, uno también se está impregnando digamos, de la contaminación o de lo que resalte en el animalito. Eso es lo que está preguntando don Ezequiel acá en la sala de conferencias, para los que no escuchan. Pues que lo que sucede también es que vamos a reflexionar un poco, y es que la mayoría de los animales en involución sí no deberíamos consumirlos, ¿sí? Como por ejemplo el marrano,
¿sí? Creo que el bagre también, porque están muy cargados, ya están muy cargados. Ellos en la naturaleza están cumpliendo una función de desintegrar ciertos defectos, ¿sí? Vamos a hablarlo de una vez. El marrano está desintegrando defectos del fornicario. Entonces el marrano está muy cargado de ese aspecto fornicario. Si yo quiero dejar de expulsar mi energía, dejar de expulsarla mediante el orgasmo, dejar de expulsar mi energía en iras y todo, pues yo debo ir reflexionando, dándome cuenta que como marrano, inclusive el marrano lo recomiendan para afrodisíaco, ¿sí? Pero vamos a mirar que el marrano es muy pesada, o sea, es una comida muy pesada. Toca inclusive comerse algo para poder digerirlo mejor. Y el marrano tiene algo, y eso hace parte de su contaminación, que es el cisticerdo, el cisticerdosis, algo así. Es una bacteria que mejor dicho, se la pasa en el marrano, ¿sí? Y no es que la carne, así la laven y todo, puede que esté la bacteria dentro de la carne, dentro de las paredes de la dermis. Entonces, ¿cómo hacen para...? Y ese cisticerdosis daña hasta el cerebro. Si esa bacteria se va para el cerebro. Yo tengo un familiar de un amigo de nosotros, después le cuento a John, comiendo cerdo quedó cuadraplégica. Sí, pero o sea, aquí no quiero asustarlos, sino que es una realidad que tenemos que ir a descubrir, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, están las vaquitas y los toritos, ¿sí? Y pues ellas están cumpliendo una función. No quiere decir entonces que no tenga algo que recibir de él. Sí, puede que sí haya algo de recibir de él, pero tengo que igual reflexionar a ver hasta qué punto hago o dejo de hacer las cosas. Porque vamos a decirlo literalmente, no es que el hecho de que por no ser vegetariano no pueda empezar a hacer un trabajo espiritual. Eso no quiere decir eso, ¿sí? Tanto el vegetariano como el que es omnívoro y todavía come de todo, come animal, puede hacer un trabajo espiritual. Que en algún punto, si en algún punto el ser, la chispa, le dice, mire, deje de comer este tipo de esto, deje de comer esto, eso es para esa persona. Es para esa persona, pero no quiere decir que, digamos, sea algo a nivel general. Lo que sí es a nivel general es, por ejemplo, estos animalitos de acá, el marrano y todo eso, sí deberíamos irlo sacando. Pero pues... digamos, la carne del marrano la metemos al congelador. No, eso no. Y luego la pasamos por el fuego, no, eso no. Energéticamente queda ahí el fornicario. No, eso no. Sí, eso lo vamos a explicar, digamos, profundamente más adelante. Eso se ve en una conferencia adelantica, que pues me adelanté un poquito por la pregunta que hizo, pues que don Ezequiel dice que entonces si se mete al fuego o si se hacen cambios de temperatura, pues entonces ya se quita esa parte. No, porque es esa parte energética involutiva del marrano, por ejemplo. Bueno, vamos a terminar esta conferencia con la parte de la revolución. Miremos y reflexionemos qué es la revolución. La revolución nosotros la vemos todo el tiempo exteriormente, contra un gobierno, contra una nación, contra la tiranía de mis padres, contra la tiranía del sistema, pero la verdadera revolución la debemos desarrollar es dentro de nosotros mismos, ¿sí? La verdadera revolución es la ley que va a ayudar a salir de todo este ciclo evolutivo e involutivo. Es una ley, y como ley, esta revolución se aplicó y se aplica en todas las culturas. En todas las culturas se aplica la ley de la revolución. O sea, no es algo que nos estemos inventando acá o que sea solamente para un trabajo espiritual acá, según lo que yo digo o según este conocimiento. No. Es una ley universal, y la revolución está enmarcada en 3 aspectos o 3 factores, que es lo que está definiendo esa ley de revolución. Es un aspecto que se llama la muerte psicológica. El otro aspecto se llama el sacrificio por la humanidad, que está relacionado con la mística. Y el otro aspecto se llama el nacimiento espiritual, que está relacionado con la práctica de suprasetsu, ¿sí? Bien, estos 3 factores
Son 3 factores para la revolución de la conciencia. Para la revolución de la conciencia. En un sentido pleno y total, la conciencia se revoluciona ¿para qué? Para llegar de un 97% contaminado, que es toda esta contaminación que tenemos nosotros, llegar a un 100% libre y despierto, ¿sí? Esa es la total revolución. Y para llegar a ese 100% libre, que es toda esa descontaminación, que es el verdadero objetivo de estar acá viviendo. O sea, ¿cuál es el objetivo de nuestra existencia? El objetivo de nuestra existencia no es una carrera, tener una casa, tener esto, No, el verdadero objetivo de nuestra existencia es ¿qué es lo real de la vida? Voy a cumplir, a experimentar la verdad y la realidad. Y esa verdad y realidad va a acentuarse y a ser más fuerte cuando yo me quito toda la ilusión. Y la ilusión está en todos mis defectos que no me dejan ver la realidad. Entonces, cuando yo voy a eliminar todos mis defectos y voy a poder descubrir, si podamos enfocar acá, la verdadera revolución es que voy a poder llevar a esa conciencia que está toda contaminada, que está completamente contaminada, la voy a llevar acá, a esto, a despertar toda la luz que está atrapada, la conciencia libre e integrada, ¿sí? Pero que para eso se tiene este proceso de evolución y de involución, que tenemos 108 oportunidades para desintegrar al ego, para desintegrar a los defectos y hacer un trabajo espiritual, ¿sí? Para liberar ese 97% de conciencia atrapable. Quiere decir que este proceso tiene un porqué, pero todo está para liberarse en la revolución. Miremos entonces estos 3 aspectos rápidamente. Si entendemos lo que es la muerte psicológica, entenderemos que cada uno de estos defectos, cada uno de los defectos, tiene una chispita de conciencia. Esa chispita de conciencia es lo que le da vida al defecto. Esa chispita hace parte ¿de qué? Del 97% atrapable, ¿se acuerdan? Esto es lo que le da vida a ese defecto. ¿Y ese defecto qué? Ese defecto tiene una forma de pensar, ese defecto tiene una forma de sentir y ese defecto tiene unas obras. ¿Cuáles son las obras del defecto? Pues son las palabras, lo que hace y lo que deja de hacer, ¿sí? Pero lo que hace son todas las actitudes, todo, absolutamente todo. Nosotros pensamos que, por ejemplo, la ira hace cuando grita. No, la ira puede ser una mirada matadora, pero matadora humillante, hacer algún tipo de acto así burlón, irónico, sarcástico, todo eso está relacionado. Y la ira y el sarcasmo son unas palabras, la ironía y el sarcasmo son unas palabras de la ira, ¿sí? Entonces uno va a decir que la ira solamente es ir a pegarle un puño. No, la ira es fruncir el ceño. Cada una de esas cosas son obras, pero adentro está la forma de sentir y pensar. A todos siempre yo les comento y repito lo mismo, porque es algo que debe entenderse plenamente. De la calidad de nuestros sentimientos son la calidad de nuestros pensamientos. De la calidad de estos dos son la calidad de nuestras palabras y de nuestras obras. Quiere decir que si nosotros nos damos cuenta por medio de la muerte psicológica, que es la clave de todo, si nos damos cuenta y autoobservamos a los defectos que nos están dominando acá como marionetas, pues vamos a decir, uy, no, esto es un defecto de ira, uy, no, esto es un defecto de envidia, esto es un defecto de lujuria, uy, este es un defecto de tal cosa. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Lo vamos a poder, con la autoobservación, vamos a conectarnos con la autoobservación, nos vamos a conectar con ese 3% de conciencia libre. Ese 3% es el que nos va a ayudar a autoobservar. Y en un momento, ¿qué va a pasar con esta chispita que está acá adentro? Esta chispita que estaba durmiendo se va a despertar, va a poder ver, y esa chispita adentro va a poder ver también al defecto y se va a conectar más con ese 3%, y vamos a ver al yo, al defecto, en las palabras, en las obras, en las omisiones, en el pensar y en el sentir. Esa es la autoobservación. Uy, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, uy, ya quiero hacer esto y estoy imaginando en qué tal cosa, estoy recordando tal otra. Ese es el proceso de autoobservación para llegar a eliminar a los defectos. Pero ¿qué sigue? Después de la autoobservación viene un proceso de reflexión, y en ese proceso de reflexión yo voy a decir, este defecto
¿Por qué es que me atormenta con esto que piensa? ¿Por qué me confunde? ¿Por qué se justifica todo el tiempo con esto y con esto otro? No, ya no más, ya lo voy a sacar. ¿Sí? Nosotros nos cansamos de muchas cosas de sí mismos y nos cansamos es de nuestros defectos. No es que yo estoy cansado de algo de mí mismo, entonces voy a suicidarme, voy a matarme. No, voy a eliminar al defecto que está en mi interior, que no me está dejando vivir plenamente y actuar plenamente. Entonces ese proceso de reflexión me va a ayudar a entender, a arrepentirme de todo lo que ha hecho ese defecto conmigo y lo que le he hecho a los demás, y voy a llegar a algo que es la comprensión. La comprensión es del corazón, que yo digo, no, ya no más, este defecto es que ya no más, ¿sí? Y ya voy a ganar voluntad. ¿Y cómo gano la voluntad plenamente? Voy a pedir muerte al defecto, voy a pedir eliminar al defecto. ¿Yo a quién le pido? A lo que yo creo que es Dios dentro de mí, ¿sí? Acá nosotros enseñamos que se le pide a la Madre Divina, porque ella es la que está rigiendo todos los procesos de la muerte, pero cada uno le puede pedir, Dios mío, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, quítame estas ganas. Ahí se está ganando voluntad. Bien, ese es el proceso de la muerte psicológica, y vamos a ganar voluntad frente al defecto. Vamos a dejar de darle comidita al defecto, vamos a dejar de alimentarlo. Entonces ya va a disminuirse esa manifestación, pero tengo que con esta súplica quitarle fuerza al defecto. Bien, miremos que todo esto va a dar una sabiduría, y esa sabiduría me va a ayudar a entender más el trabajo que voy a hacer, y esa sabiduría va a ayudar a más personas, porque este proceso es la enseñanza. Voy a enseñar y voy a dar un servicio para tener un ánimo para el trabajo interior propio y el trabajo interior de los demás. ¿Cómo así? ¿Sí? Quiere decir que este W es trabajo. Quiere decir que todo ese amor que yo estoy recolectando lo voy a compartir con las demás personas. Por eso es que nosotros practicamos el sacrificio por la humanidad enseñando gratuitamente. La mística es un proceso de amor, y el amor es desinteresado. Yo no puedo entonces explotar a las personas a las que ayudo. Entonces no es desinteresado, ya se convierte en un negocio, ya es a conveniencia, ya es un interés que tengo ahí detrás. Acá, entonces, todo esto es gratuito, y esa fuerza que se recibe, que es que yo puedo ayudar a las personas dándoles un conocimiento, cada personita en su conciencia, ¿sí? Me va a ayudar también, ¿sí? Me va a dar amor, me va a dar las gracias. Es la conciencia, porque esto no es para la persona acá físicamente, es para la conciencia atrapada en cada persona. Y esa conciencia sabe lo valioso que es un trabajo interior, pues viene a hacer precisamente eso. Y está esperando a que uno como parte humana se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Entonces es algo muy valioso para esa conciencia, y va a ayudarle a uno para tener un ánimo para seguir con el propio trabajo interior, y también va a hacer una ayuda para todos, porque cada uno va a poder desarrollar un trabajo interior individual. ¿Y qué pasa? Que también acá se está liberando conciencia, ¿sí? Entonces digamos que nosotros tenemos 3%, decíamos que tenemos un 3% de conciencia libre y un 97% atrapado, ¿no? Pero cada vez que matamos un defecto, y tenemos los méritos, pues hay una chispita que queda liberada, ¿sí? Esa chispita que queda liberada, ¿qué es? Es la virtud que estaba atrapada en el defecto. Pero para que esa virtud se cristalice y se devuelva, se le entregue a la conciencia, al Padre y a la Madre, pues viene el nacimiento espiritual, ¿sí? Que es que se le va a dar un nuevo nacimiento a eso que salió del defecto. Eso que salió del defecto, se le va a dar la oportunidad de volver a nacer para unirse a este 3%, para que sea ya 4, 5, 10, 20, 30% libre y despierto con sabiduría. Y esa labor se va a hacer con la práctica de suprasetso. Recordemos la práctica de suprasetso, hombre, mujer, se magnetizan, y la energía creadora que está en cada uno va a ascender por su columna vertebral, y ese ascenso en su columna vertebral, ¿qué va a hacer? Ese ascenso por su columna vertebral va a ir haciendo las diferentes creaciones, que es que
sube por la columna vertebral y vértebra por vértebra se va a cristalizar esa energía creadora en una energía espiritual que va a primero regenerar el cuerpo físico. Este cuerpo físico se tiene que regenerar porque en este estado involutivo está degeneradito por todos nuestros malos hábitos. Luego se va a regenerar el cuerpo vital, que es la parte superior del cuerpo físico, lo que está manejando la salud y lo que está manejando otros aspectos dentro del cuerpo y los órganos. Luego se va a crear el cuerpo astral, se va a crear el cuerpo mental y por fin se va a crear después el cuerpo causal. Y esto es un proceso de liberación de conciencia y de cristalización de esa conciencia liberada que nos va a llevar a unir todas esas chispas con el ser para lograr por fin un 100% de conciencia libre, ¿sí? Recordemos, cada 33 vértebras que se sube en la energía cristalizada va a regenerar el cuerpo físico vital o va a crear el astral mental o causal, ¿sí? Y es un proceso enmarcado en estas tres cosas. Esa energía no se va a cristalizar si no se eliminan los defectos. Esa energía no se va a cristalizar si no se eliminan y no se ayuda a la humanidad, ¿sí? Solamente naciendo espiritualmente, no digamos que es un trípode. Son tres partes que tienen que estar trabajando en conjunto. Bien, esa es la revolución de la conciencia para salirnos de todo esto y venir a ser el verdadero objetivo. 100% de conciencia libre y despierta, creando todos los cuerpos y creando amor y experimentando la realidad. ¿Alguna pregunta? Esa ya es la conferencia. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. No sé qué pregunta, qué inquietud tengan.